¿Qué se siente vivir en un continente donde cada paso es historia, cada día un desafío y el horizonte es un mar de hielo infinito? Bienvenidos a Experiencias Bajo Cero, un podcast que te invita a descubrir la Antártida a través de las voces de quienes la vivieron, estudiaron y la sienten. Historias reales, desafíos extremos y momentos únicos en el continente más frío del planeta. Nuestro invitado de hoy es un expedicionario del Desierto Blanco que ha vivido la Antártida en múltiples ámbitos. Él es doctor en ciencias políticas, tiene posgrados en asuntos antárticos, es veterano de guerra y una amplia trayectoria en la actividad antártica. Él es Eugenio Fermín. Bienvenido, Eugenio, a este episodio de Experiencias Bajo Cero. Hola, buenas tardes, Romina. Muchas gracias por invitarme. Eugenio, ¿nos podrías contar cómo fueron tus inicios y tu conexión con el continente antártico? Bueno, yo soy un oficial de la Armada y la verdad que sentí la necesidad de buscar tempranamente en mi carrera un desafío diferente a las actividades que se hacen normalmente de defensa. Sabes también que soy veterano de guerra, así que nosotros, los marinos, nos preparamos siempre para evitar la guerra, pero lamentablemente en el 82 se dio. Volvamos al desafío. El desafío era trabajar en otro ambiente, trabajar en otras cosas. Y la verdad que la Antártida, por lo menos en lo personal, y sé que a muchas personas les pasa lo mismo, es muy atractivo, ¿no? Es un ambiente hostil, es un ambiente difícil, pero a la vez enamora absolutamente. Y bueno, así fue que por allá por el año 78, 79 hice mi primera campaña antártica y bueno, hasta el presente he estado ligado con la Antártida, incluso con buques a vela, catamaranes, en expediciones científicas, buques de pasajeros, guiándolos como Ice Master. Tengo una gran vinculación y desde el 2013 estoy formando parte del encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos, el cual estoy organizando por el lado de la Argentina. ¿Podrías hacernos un relato de cómo fueron los inicios de la Argentina en la Antártida? ¿Qué hitos nos marcaron y por qué es tan importante la presencia de nuestro país en este continente? Está vinculada con la Antártida por motivos varios, geográficos, etcétera. Pero vamos a lo histórico, que es lo que nos trae hasta el presente en un hilo conductor permanente, continuo. Por allá por 1817, 1815, hubo dos buques, el San Juan Nepomuceno y el Santísima Trinidad, que eh, fueron a la Antártida a cazar lobos marinos porque su piel, su cuero se utilizaba para vestimenta, ¿sí? Eh, Estando en Malvinas, ¿sí? El Espíritu Santo, me equivoqué antes, el Espíritu Santo y el San Juan Nepomuceno. El Espíritu Santo, estando en Malvinas, se encuentra en tierra, cuando habían ido a buscar agua y algunos alimentos, se encuentran con Palmer. ¿Quién era Palmer? Era un marino americano que había venido con un buque que se llamaba Ercilia, también a buscar cueros de pinípedos, de lobo de dos pelos, que era el más utilizado para esa cuenta, y se habían extinguido prácticamente en el norte, en el hemisferio norteamericano. Y entonces le cuentan bueno, que había un poco más al sur era cruzando el mar de Oces, mal llamado Estrecho de Drake, ¿no? Y bueno, así fue como inicia la Argentina previo a los llamados descubrimientos por parte de los británicos, americanos y rusos de 1820, la Argentina ya estaba en la Antártida con estos dos buques, ¿sí? El Espíritu Santo y el San Juan Nepomuceno. Luego, eh, la Argentina es invitada a participar de la Expedición Antártica Internacional, un devenir de congresos de geografía y de meteorología que no vamos a ahondar porque la verdad que no da mucho más. Y la Argentina pone ahí en la provincia de Tierra del Fuego, en la isla Observatorio, pone un observatorio magnético meteorológico. ¿Por qué lo pone ahí? Porque
los buques antes de ir a la Antártida pasaban ahí a contrastar sus instrumentos y al regreso volvían y contrastaban nuevamente los instrumentos para ver si lo que habían medido durante ese año de invernada que iban a quedar, estamos hablando de 1903, si ese año las mediciones que habían hecho eran correctas. La Argentina pone ese observatorio magnético y meteorológico, y para eso manda a un teniente Valvé a Europa a comprar instrumental, que además él se había especializado en meteorología. Compra instrumental magnético en Francia, que era, digamos, el tope de la tecnología, y así. Y nosotros tuvimos, antes de todo eso, antes de esta expedición antártica internacional, en 1880, el presidente Roca, en su primera presidencia, financia, junto con Ceballos y un grupo de estudiosos de la geografía, financian lo que se llamó la Expedición Austral-Argentina, 1880. Esa expedición estaba encabezada por Piedrabuena, y llegan a las Islas de los Estados, tienen que rescatar a dos buques, uno británico y uno americano, que lamentablemente sucumben en esa zona tan difícil de la provincia de Tierra del Fuego, y entonces queda trunca la expedición, alquilan otro buque, pero nunca terminan de cruzar el mar de Oces para llegar a la Antártida. Volvemos a 1903, en 1903 también está Roca en su segunda presidencia. Roca en su segunda presidencia, la expedición en la zona atlántica, aparecen dos expediciones muy significativas, la de Bruce, el escocés, y la de Nordenskiöld, donde inverna el alférez Sobral. Nordenskiöld pasa por Buenos Aires, se hace un convenio con Nordenskiöld, se embarca a Sobral. Nordenskiöld al principio tenía como desconfianza en lo que Sobral pudiera hacer, y después terminó enamorado profesionalmente de Sobral porque era proactivo, estudioso, y de hecho Sobral termina siendo el primer geólogo de Argentina, el primer doctor en geología. Se va a estudiar, deja la Armada y se va a estudiar a los países nórdicos, a Noruega y a Suecia, toda la cuestión de geología. Bruce no había podido penetrar el mar de Weddell, que era su misión, e inverna en lo que es hoy Orcadas. Ahí genera una pirca llamada Omont House, y en esa Omont House vuelve a Buenos Aires, estaba todo el instrumental, digamos, era como un observatorio, pero cruzando el mar de Oces. Viene a Argentina, se lo proponen a Roca, y Roca acepta inmediatamente. Roca tenía una perspectiva, una visión estratégica del arma de la Antártida que no tenía nadie, excepto algunos que lo secundaban. Se adquiere Omont House, y ahí desde 1904, desde el 22 de febrero que se hizo la bandera de 1904 hasta el presente, está la Argentina en la Antártida. Vale mencionar que es la primera base permanente de la Antártida, y así fue por 40 años más. Así que la Argentina no es un improvisado en la cuestión antártica. Luego le suceden distintas cosas. En 1938 se iba a hacer una feria internacional polar. La Argentina, por supuesto, es especialmente invitada. La guerra hace que eso no se pueda llevar adelante, esa feria internacional, pero sí una comisión, la Comisión Nacional del Antártico, que se había hecho ad hoc para participar en la feria, termina siendo permanente, y fue magnífica porque tenía al Ministerio de Agricultura, que era quien administraba la base de Orcadas, la Armada, que era quien le ofrecía la logística permanente y que hacía todos los viajes, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, que es la cara de Argentina en el mundo. Esa comisión permanente después, en el 46, se hace mucho más amplia, se incorpora el Ministerio de Educación, que fue una idea sensacional, además de otros organismos, y lamentablemente después se crea la Dirección Nacional del Antártico, donde el resto de los ministerios quedaron afuera, y ahora tendríamos que tener, sé que vos trabajás mucho en eso, Romina, que es el tema de la educación. Es muy difícil hacer que los ministerios de educación de las distintas provincias incorporen, excepto el de Tierra del Fuego, que es
un ejemplo maravilloso, incorporen en su currícula la Antártida. No desde una mirada meramente biológica del pingüino, sino que la Antártida es como un diamante que tiene infinidad de caras y de perspectivas para estudiar. Qué interesante, Eugenio, lo que nos estás contando. Realmente conocer las historias de quienes vivieron en la Antártida nos aportan un valor único porque vamos conociendo distintas experiencias que nos acercan un poco más al continente. Ahora nos gustaría saber cuáles fueron los desafíos que vos tuviste que enfrentar en el ámbito profesional y personal. ¿Podrías contar un poquitito de eso? Lo personal, todos en algún momento, mientras estuvimos en la Antártida, falleció un familiar muy querido, o te perdiste el nacimiento de tus hijos, o en mi caso me perdí el nacimiento de un nieto. Así que en el 2019 nace mi segundo nieto y yo estaba en la Antártida, a bordo de una expedición franco-suizo-argentina en un catamarán. Y bueno, la vida es así, yo sabía que no iba a llegar, pero eh, las opciones es poner un kiosco y atender un kiosco en lugar de mirar a la Antártida, digamos, es muy sencillo. Y cuando uno es antártico, eh, no quiere decir que deje la familia de lado, porque sin la familia no podríamos, pero hay que estar afuera 5 meses, 6 meses, 3 meses. En el caso de ustedes estuvieron invernando, así que estuvieron prácticamente un año Exactamente. alejados de la familia y seguramente algún maestro bicontinental tuvo alguna pérdida o alguna alegría que se perdió. Recibimientos de las universidades de mis hijos y todo, bueno, yo no tuve ninguna, porque viste que se reciben en diciembre, cosas así. Bueno. Y en lo que hace a lo profesional, además de la climatología y de la glaciología, que es un desafío permanente, este, una cosa muy interesante que me pasó siendo comandante del buque en el año 2000, hace exactamente 25 años, eh, a fines de enero y principios de febrero del 2000, rescatamos un buque de pasajeros, el Clipper Adventure, que estaba atrapado en el hielo, pero muy metido en el campo de hielo, un campo de 10 décimas, que crecía 1 milla cada 6 horas, es decir, que se iba incrementando, la presión dentro del campo era brutal. Nosotros, por suerte, estábamos en el estrecho de Bismarck haciendo balizamiento, teníamos distintos equipos en las distintas balizas que en Argentina, bueno, Argentina, por otro lado, una cuestión, ya que hablamos de balizamiento, fue la que instaló el primer faro luminoso de la Antártida, que es el faro 1 de Mayo, en el año 42. Digamos, además de la primera base, instalamos el primer faro y así podemos contar primeras cosas que se hicieron en la Antártida y fueron de la mano de la República Argentina. Pero volvamos al rescate. El rescate, nosotros eran las 16 horas y el jefe de operaciones recibe un pedido de socorro de Palmer Station, donde nos dice que el Clipper Adventure estaba al sur, digamos, dentro de un estrecho, el estrecho de Mata, y que estaba atrapado por el hielo y se había metido para ir a Bahía Margarita a través de un estrecho que está un poco más al sur del estrecho de Mata, que es un desfiladero precioso, es increíblemente lindo, pero el viento le concentró en ese lugar, que es prácticamente un embudo, le concentró todo el hielo que había expulsado el viento del este. Y en esa situación se encontraba el buque en un campo de hielo que no era un campo de hielo marino, porque tenía mucho desprendimiento de glaciares, y vos sabés que el hielo de glaciar es muy, muy duro. El rompehielos no rompe hielo de glaciar. El rompehielos rompe hielo marino, que es un hielo que tiene sales, que tiene aire y que La composición es es distinta, claro. más allá de la dureza que tiene, su consistencia es distinta. El otro hielo estuvo comprimido 1000, 2000 años, y la verdad que resulta muy difícil. Y ahí estaba el Clipper Adventure. Nosotros comenzamos a trabajar todos los equipos del buque en una situación absolutamente inédita, porque nosotros estábamos preparados para otra cosa, pero el rescate es parte de nuestra responsabilidad. La Argentina tiene la responsabilidad de búsqueda y rescate hasta la mitad del Atlántico y buena parte de la Antártida. La verdad que tuvimos mucha suerte porque el rompehielos estaba cerca,
era el rompehielos y no otro buque, porque otro buque no hubiese podido entrar. Nosotros teníamos un campo de hielo muy difícil, y además esa mezcla de hielos hacía que nosotros, pese a que tratábamos de evitar los bloques de los témpanos rotos, ¿sí? Obviamente no había, los témpanos los esquivábamos definitivamente, pero, normal, pero había trozos de ese escombros, como se llama, de esos témpanos, además de hielo marino. Y entonces sentías golpes en el casco y tratábamos de ir con todo el cuidado, pero llega un momento que tenés que hacer, porque del otro lado hay vidas humanas. Digamos, vos tenés que tomar algún riesgo o muchos riesgos. Y en ese caso fueron muchos riesgos. Bueno, la cuestión es que después de un día completo de trabajo, de liberar la presión del hielo que tenía alrededor, rompiendo todo el hielo que estaba alrededor, en maniobras absolutamente arriesgadas, porque estábamos con 15.000 toneladas de un lado, 5.000 toneladas del otro de buques, con un hielo que no te permitía un desplazamiento uniforme, porque a veces el buque se aceleraba cuando no encontraba resistencia y otras veces como que se paraba. Y entonces en esa melange de cuestiones bastante desafiantes, bueno, le rompimos todo alrededor, con mucho trabajo, lo giramos hacia afuera porque estaba proa hacia adentro, lo giramos hacia afuera, comenzamos el remolque y a poco de andar en el camino que habíamos tomado en el ingreso, porque quedan como marcas en el hielo, vos lo revolvés y las diatomeas te pintan el camino de un color amarronado. No podíamos, hacíamos, no sé, una milla y teníamos que soltar el remolque y romper nuevamente ese camino porque el hielo se había comprimido mucho por el viento. El viento no había parado. Entonces íbamos marcha atrás con lo difícil que, digamos, el rompehielos es un buque muy difícil de maniobrar. Es un buque que no tiene maniobra porque tiene otras cualidades. Entonces cuando los arquitectos diseñan un buque, lo diseñan para hacer un trabajo. Y ese trabajo del rompehielos era un buque logístico, rompehielos, que tenía esa capacidad. Ahora no era un buque de maniobra, no era un remolcador. Entonces su maniobra era muy limitada. E ir marcha atrás por el mismo camino fue muy difícil y a veces se tenía que hacer 1, 2 millas, 3 millas marcha atrás hasta volver a recuperar el remolque, remolcarlo hasta que llegamos a aguas libres. Estuvimos al lado navegando lo que se llama en conserva, es decir, al lado del otro buque, para ver que no tuviera ningún tipo de averías, que los ejes estuvieran bien, que la gente estuviera bien. Cuando estaba todo ok, vinieron a agradecernos a bordo el staff captain, que es el segundo comandante del buque, y bueno, nos saludamos y nos abrazamos en el sentido profesional, porque la verdad que había sido una maniobra absolutamente exitosa. Ese fue un gran desafío que tuvimos y que la verdad que da orgullo por el profesionalismo del equipo que teníamos a bordo. La gente no durmió esas 26 horas, 27 horas, no durmió nadie. Comimos lo que pudimos, no es que no hayamos comido, pero nosotros teníamos la enfermería, el quirófano, el sauna que es para congelamiento. Teníamos, digamos, todos los equipos estaban alistados y permanentemente en guardia. Realmente sí, las experiencias y cómo uno va enfrentando distintos desafíos, cada uno desde el rol que le toca, enfrenta, ¿no? Y también se pone a disposición de poder encarar estos desafíos que a uno le toca desde el ámbito profesional y obviamente desde el personal, que también tiene un tinte bastante interesante e importante, ¿no? Porque la familia, como bien decías, es un pilar fundamental en esta experiencia. ¿Nos podrías contar ahora qué es lo que te enseñó la Antártida y cómo la podrías describir en 3 palabras? Básicamente creo que la palabra que encierra casi todo es resiliencia, porque eh, cuando estás en el puente de comando, eh, tenés que manejar simultáneamente, no sé, 10 o 15 decisiones que tienen que ver con la seguridad náutica, que tienen que ver con el personal, que tienen que ver con situaciones de todo tipo. Pero resiliencia, porque
La Antártida es una gran maestra en el sentido que te enseña primero la necesidad de que todo lo que hagas esté estudiado y planificado. No podés improvisar. La otra cosa que te enseña la Antártida es que no tenés que hacer una de más. ¿En qué sentido lo digo? Es bastante poco académico mi forma de expresarlo, pero la Antártida no te perdona locuras. Tercera cosa que me enseñó la Antártida es que la naturaleza tiene alguna capacidad alguna importantísima capacidad de remediar lo que el hombre hace, pero es mejor no hacerle daño a la naturaleza. Están, yo he estado en algunos lugares 50 veces, 60 veces, fueron 60 experiencias diferentes, desde lo profesional, desde lo personal y desde lo estético. La Antártida es una obra de arte creada, de acuerdo a mi humilde perspectiva, por Dios, pero creada y es una naturaleza prístina que nos brinda la oportunidad de ejecutar infinita cantidad de estudios y además que encierra en sus entrañas una enorme, enorme cantidad de posibles soluciones para los males que aquejan a la humanidad. El hambre, por ejemplo. Hay muchos recursos en la Antártida, recursos mineros, geológicos, hay recursos biológicos. El 70% del agua, ¿cómo lo mide? Digamos, según qué perspectiva tenés, el 70 o el 80% del agua dulce del planeta está encerrada en sus hielos. Si es fácil o difícil llevarla, es una cuestión de tecnología. Exactamente. Digamos, ahí yo me involucro mucho con los científicos porque realmente lo que hacen es apasionante y como charlando con ellos, por ejemplo, ahora está de recontra super moda estudiar los micro y los nanoplásticos. Alrededor de las bases todas las aguas están contaminadas y la razón de eso es que se vuelan o arrojamos bueno, ese es uno. Otro, estando en el puerto de Seattle en el 2013, también como asesor de seguridad náutica antártica, yo estaba en esa época en el Servicio de Hidrografía Naval a cargo del área de Antártida, de seguridad náutica antártica, y unos químicos de Córdoba aspiraban aire antártico, lo filtraban y después veían qué contenido tenía. Bueno, y aparecieron vestigios de glifosato en la Antártida. Es decir, ¿y quién tira glifosato? No, es que el mundo es uno solo y la atmósfera te lleva todo a todos lados. Entonces, otros que están viendo la contaminación por muchos agentes que son externos de la Antártida, algas invasoras, animales invasores, aparecieron mosquitos, aparecieron moscas. Y vos decís, eso es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que asumirla, valga la redundancia, con total responsabilidad, porque no podemos hacerlo. Pero también hay una discusión de aquellos que tienen esa ideología de que todo es antropogénico, y la verdad es que no es así. El calentamiento global, si vos hablás con serios geólogos y ves series de tiempo de cientos de millones de años, vos te das cuenta que ha habido calentamientos globales y enfriamientos globales a lo largo de la historia y no es antropogénica. Y además también te demuestran con datos, con números, que una explosión una erupción, mejor dicho, fue explosiva, pero una erupción de un volcán enorme como Krakatoa, oscureció el mundo por años y nos llenó la atmósfera de gases contaminantes. Y dice, bueno, un volcán hizo más que todo el ser humano, pero en nuestro metro cuadrado hagamos lo que nos corresponde. Por eso te decía, yo reciclo, yo hago compost, yo separo la basura, yo no tiro cosas, no soy consumista, porque me parece que no es por ahí por donde tenemos que caminar. Y la Antártida te enseña todo eso, porque en la medida que vos te involucras con la cuestión antártica, te das cuenta, con una mirada objetiva, sin ideología ni nada, con una mirada objetiva te das cuenta que
tenemos que tratar de no hacerle daño, porque es un laboratorio que no vamos a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Estamos llegando a este final, la verdad que, como siempre decimos a los antárticos, tenemos tantas vivencias, tantos relatos y tantas cosas interesantes para poder contar, difundir y que se conozcan, ¿no? Que esa es la idea de este podcast. Pero bueno, como para ir cerrando, ¿nos podrías dejar un mensaje final para aquellas personas que les interesa conocer un poco más de las experiencias y a quienes sueñan en algún momento embarcarse en el ámbito profesional en el continente antártico? Dos mensajes. Uno personal. El primero es que si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Y tal vez con más intensidad. No me arrepiento de nada de lo que hicimos en la Antártida y siento un enorme orgullo por lo que es la Argentina en la Antártida, por sus investigadores, por sus docentes, por la gente que trata de difundir la cuestión antártica. Y con respecto a aquellos que quisieran ir a la Antártida, yo les aconsejo que se formen adecuadamente en lo académico, para brindar un servicio adecuado en la Antártida, y las oportunidades están abiertas. Siempre están buscando profesionales para hacerlo. Y no dejen de apoyar la difusión de la cuestión antártica de todos los medios, desde anotarse en los cursos para poder tener un mayor conocimiento, adquirir los libros para embeberse de la cuestión antártica. Todos los antárticos tienen mucho para decir, algunos tal vez tienen vivencias más acotadas, pero eso no quita que su vivencia sea irrelevante, muy por el contrario. A veces una vivencia acotada te brinda más datos. Todos somos importantes. Vos sabés que, habiendo vivido en la Antártida, que el cocinero es relevante, que el meteorologista es relevante, o meteorólogo, como prefieras decirle. Cada una de las funciones que se hacen en la Antártida tienen una enorme importancia. Así que no importa el rol que les toque cubrir, fórmense para cubrir ese rol de la mejor manera, y los brazos de la Antártida están siempre abiertos a recibirlo, con mucha responsabilidad. Bueno, Eugenio, agradecida inmensamente de que seas parte de este episodio de Experiencias Bajo Cero. Este podcast que soñamos, que creamos y que seguimos pensando y apostando, que es un pilar fundamental para la difusión de todas las actividades que se desarrollan en la Antártida, y también conocer un poco de las historias y las vivencias de quienes en distintas épocas de su vida y de la permanencia ininterrumpida de nuestro país en la Antártida fueron marcando también una huella en la historia de nuestro país. La Antártida guarda historias que merecen ser contadas y escuchadas. Seguinos y viajemos juntos al corazón del continente blanco. Te esperamos en el próximo episodio para seguir conociendo más sobre este prístino e inhóspito continente.